hoy, que nos dé sabiduría, entendimiento, que podamos comprender su palabra, que si es necesario que el Señor nos jale las orejas, Señor. ¿Mandé? Ya me. Así es que vamos a orar. Cierre sus ojos. Dígale a Dios: Señor, ayúdame. Quiero aprender, quiero saber. Quiero entender, Señor. No quiero salir igual de como llegué a este lugar. Que mi cabeza, mis pensamientos, mis ideas se ajusten, se alineen a tu voluntad, a tu palabra. Que yo pueda saber quién eres tú. Y lo que yo debo ser ahora y lo que debo de vivir ahora en el nombre de Jesús. Señor, si tú eres conmigo, nadie estaría contra mí. Si tú estás a mi favor, yo seré vencedor y me levantaré en medio de todas mis circunstancias y sabré que tú eres mi ayudador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les decía que tiene que ver con los niños, con graduarse, porque pensamos que el ser cristiano o el venir a la iglesia no tiene ningún sentido. No hay razón para venir. Es venir, estar ahí, aprender, perder el tiempo el domingo, o aprovecharlo dependiendo como usted vea. Y podemos pensar que el asistir a la iglesia no tiene ningún sentido, o no hay una razón, no hay una meta que alcanzar. En realidad sí la hay. De hecho, usted se gradúa en el Señor. Usted va adquiriendo grados. Ayer hablábamos de la graduación, mencioné, es que cuando se graduaron, y mi hijo Josué decía, cuando salieron de la primaria, cuando su graduación de la primaria, digo, no, ese no es graduarse. Porque el graduarse, hoy se le dice, se graduó de la primaria, y luego se graduó de la secundaria, y luego se graduó de la prepa, y luego ya se graduó de la universidad. En realidad, ni la primaria, ni el kinder, ni la primaria, ni la secundaria, ni la prepa es un grado. Entonces no se gradúan. Terminan el kinder, terminan la primaria, terminan la secundaria, o terminan sus estudios en estos niveles de estudios, pero no es graduación. La graduación viene de graduar, de dar un grado, de otorgarle una medida. Usted puede comprar en la papelería una regla graduada y una regla no graduada. ¿Cuál es la diferencia? Las medidas, que una sí tiene las medidas y otra no tiene las medidas. Una viene grabada con las medidas correspondientes, ya sea centímetros, milímetros, pulgadas, según de acuerdo a lo que compres, pero la diferencia es la que tiene las medidas y la que no tiene las medidas. Entonces, alguien que no está graduado es alguien, o alguien que no se ha graduado es alguien que no tiene la medida. Por eso la graduación es hasta la licenciatura. Cuando te gradúas de la licenciatura es cuando obtienes tu primer grado. Después vienen los posgrados, que es tu maestría, tu doctorado, tu especialidad, en fin. Pero no quiero hablarle de los niveles académicos, en realidad quiero que se dé cuenta que sí hay un avance dentro de la iglesia. Y que dentro de la iglesia también se te mide. Y que el venir a la congregación o el acercarte a Dios también te otorga una medida delante de Dios. Y que Dios te mide de acuerdo a lo que Él observa en tu vida. Él ve el nivel de vida que tú tienes, o el nivel de grado que tú tienes, el nivel de avance que tú tienes. Y uno puede decir, ¿de qué sirve ser un buen cristiano si uno no logra nada? No avanza uno, no tiene uno un mérito. En realidad sí lo tienes. Hace 8 días fue que hablábamos de que no tendríamos que tener envidia de aquellos que sin hacer nada o portándose mal reciben beneficios. Y que nosotros que nos esforzamos por portarnos bien, no pareciera o aparentemente parece que no recibimos nada de parte de Dios. Pero aprendíamos entre 8 días que sí hay una recompensa, que no podemos tener envidia de aquellos que no se esfuerzan en Dios, que en realidad nosotros tenemos un beneficio al acercarnos a Dios. Pero ese no es el tema. El asunto es qué nivel espiritual tenemos delante de Dios. Porque alguno piensa que el nivel espiritual se logra por antigüedad. Ya tengo 10 años en Cristo, ya debo de ser alguien en Cristo. Pero en realidad no. O aquel que tiene, es que yo soy recién convertido, apenas conocí al Señor ayer, o hoy, o mañana apenas lo voy a conocer, o tiene un mes que lo conocí, o un año que lo conocí. Yo no puedo hacer mucho, dicen algunos. Yo no puedo hacer mucho porque soy un recién convertido. Eso es un error. Porque el nivel espiritual o el grado que obtenemos en el Espíritu dentro de la iglesia o dentro del camino del Señor no es por antigüedad.
Tampoco es por familiares, es decir, por herencia. Yo soy el pastor y mis hijos, como son los hijos del pastor, entonces deben de tener más espiritualidad que ustedes, o al menos que sus hijos. Es lo que algunos piensan. Por eso cuando ven a los hijos del pastor, dicen, no, los hijos del pastor deben portarse re bien, porque son hijos del pastor, esos nacieron en probeta espiritual y les salieron alitas cuando nacieron, no los parieron, flotaron en el aire cuando nacieron. En una burbuja ahí espiritual estaban, son los hijos del pastor. Y creen que porque son hijos del pastor ellos no se pueden equivocar, o no deben de cometer errores, o flotan en el aire como si sus vidas no fueran humanas también. Pero tampoco es por herencia de espiritualidad, entonces no se hereda. La Biblia nos cuenta de los hijos de Elí. Elí era un sacerdote en la casa de Israel. Y sus hijos, 2 hijos que él tenía, Ofni y Finés, no fueron los mejores hijos que uno se pudiera imaginar. Ni siquiera hijos de Elí, su padre, y mucho menos hijos de Dios. Eran sacerdotes también, y ellos sí eran sacerdotes por herencia, pero no fueron los mejores sacerdotes. De hecho, fueron muy malos sacerdotes. Entonces ahí está el ejemplo de que la espiritualidad tampoco se hereda. Entonces no es ni por antigüedad, ni es por herencia. Tampoco es por impartición. Usted no va a ser más espiritual porque yo me la pase orando por ustedes y poniendo mis manos sobre ustedes, pensando que al orar yo por ustedes, sus vidas van a cambiar. No es así. Porque por más que yo ore y por más convicción que yo tenga y por más unción que yo tenga, sus vidas no van a cambiar si ustedes no quieren cambiar. El ejemplo es el mismo Señor Jesús. Por cuánta gente oró y a cuánta gente ministró y a cuántos sanó, que al final todos ellos gritaban, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Entonces, y eso que era el Señor Jesús. Entonces usted no espere mucho de las oraciones que yo hago por usted, pensando que eso cambiará su vida. Hay gente que se acerca y dice, pastor, ore por mí para que yo cambie. Créame, mi oración no va a hacer que usted cambie. Mi oración no le va a transformar ni le va a hacer una mejor persona. Puede que le ayude a usted en la decisión que usted tiene por cambiar. Es decir, si usted quiere cambiar y necesita fuerzas espirituales para lograrlo y se está esforzando y está buscando a Dios y desea que su vida cambie, mi oración le va a fortalecer. Mi oración le va a ayudar a que usted cambie. Mi oración le va a dar las fuerzas, el ánimo, el deseo de que usted pueda continuar en esa búsqueda del cambio. Pero que yo solito ore y usted no pueda cambiar es como desafiar a Dios y decirle a Dios, cámbiame. A ver si puedes. Si eres Dios, cámbiame. Si en verdad existes, a ver, hazme diferente. ¿Usted cree que Dios va a hacer algo así? No, porque Dios no iría en contra de su propia voluntad. Porque si usted no quiere cambiar y usted no quiere ser mejor, aunque el mismo Dios se le apareciera y viniera a transformarle, usted no cambia, porque Dios no quebrantaría su propia voluntad. Entonces no es un acto tampoco de imposición de manos. El cambio o el logro espiritual o el cambio espiritual se logra desde adentro. La transformación que ustedes quieran o anhelen buscar en su vida tiene que suceder desde adentro. Y eso no pasa por arte de magia. Eso no pasa por una varita mágica. Tiene que haber una decisión. Y la decisión la tomamos cada uno y de manera personal. No es manera colectiva. No es decir, yo vengo a la iglesia y como yo vengo a la iglesia, órale, hijos, todos vengan a la iglesia conmigo. Y los puedo obligar mientras son pequeños. Pero ahora mis hijos son más grandes, incluso más grandes que yo. Y si los quiero obligar, ahora le vamos a la iglesia. Ay, papá, pum, me dan un zape, me echan montaña entre los 3 y ya nadie fue a la iglesia porque mis hijos no querían venir a la iglesia. Entonces tampoco los puedo obligar, tampoco es por obligación. Tiene que haber una decisión personal. Es una convicción. Ahora, ¿qué va a pasar si eso no pasa? O sea, ¿qué va a pasar si no hay un crecimiento espiritual? Va a pasar con el tiempo que yo me voy a presentar delante de Dios con las manos vacías. Y cuando Dios me diga, te di la oportunidad de cambiar, te di la oportunidad de mejorar, de restaurar tu matrimonio, de cambiar tus finanzas, de sanar tu cuerpo, puse todo a tu alcance para que tú fueras una mejor persona y tuvieras frutos en tu vida que me dieran gloria a mí. Te lo di todo. Y cuando nos presentemos delante de Dios para entregar esas cuentas, simplemente nos presentaremos con las manos vacías. No habrá un fruto en nuestras vidas que dé gloria a Dios. Y uno puede decir, ¿y eso de qué importa? ¿Qué mérito tendrá? ¿De qué servirá en el futuro? Yo lo único que le puedo decir es que cada fruto que usted dé al Señor es un beneficio para usted. Es decir, si te presentas delante de Dios con un fruto, con algo bueno, con algo digno que glorifique a Dios, eso no le beneficia a Dios, Él es dueño de todo. A Él no le hace falta nada, es que a Dios le hace falta. Le hace falta que haya gente buena. A Dios no le falta que haya gente buena, porque no porque haya gente buena Él es más bueno. Él ya es bueno.
Es que a Dios le hace falta que haya gente santa. Porque si hay gente santa, Dios es más santo. Eso no es cierto. Dios ya es santo, haya gente santa o no. Entonces, lo que nosotros hagamos no le beneficia a Dios, nos beneficia a nosotros. El cambio, la transformación en nuestras vidas no le ayuda nada a Dios. De verdad, no crea que porque usted se porta bien, Dios se siente mejor. Dios se siente mejor con usted o sin usted. Se lo digo de una vez, para que no piense que Dios depende de usted. Dios es Dios, no depende de nosotros. Nosotros dependemos de Él. Y entonces los beneficiados, cuando decidimos cambiar, somos nosotros. Eres tú, es tu matrimonio, son tus finanzas, son tus hijos y los hijos de tus hijos. Cuando tú decides cambiar, no pienses que le estás haciendo un favor a Dios. Ya me voy a portar bien para que Dios no se entristezca conmigo. No. Igual te mira, le podrá salir una lágrima por ti porque no cambias o porque en tu vida está destruida. Y le podrá salir una lágrima por ti, pero voltea para el otro lado y hay 10, 20, mejor que tú, que le dan un gozo y una alegría inexplicable a su alma, a su ser, a su corazón. Así es que Dios no depende de nosotros para ser Dios. Entonces, los frutos, los logros, la vida espiritual más exitosa que tú puedas tener en este mundo, el único que sale beneficiado de ello eres tú. Y al tener una vida espiritual más plena, más completa, más llena de la presencia de Dios, la podrás disfrutar tú y los tuyos y los que tú amas. Hay personas que nos ven a mi esposa y a mí y dicen, ay, es que ustedes son muy felices. Ay, es que son pastores. Nosotros aprendimos a ser felices antes de ser pastores. Si no, nos hubiera costado mucho trabajo ser pastor. Porque es pesado ser pastor. Y aún así todavía seguimos aprendiendo juntos, el uno del otro. Ella conmigo, yo con ella de mí, yo de ella. Pero no porque somos pastores tenemos un matrimonio feliz. No porque somos pastores tenemos más dinero o menos dinero. A lo mejor menos dinero, pero no más. Pero, hermano, el fruto del beneficio de alcanzar un nivel espiritual mejor o mayor, lo recibes tú. Y la Biblia describe esos niveles espirituales. De hecho, la Biblia los compara con la edad del ser humano. Y habla de los recién nacidos. Los que recién nacieron espiritualmente, los que recién se encontraron con Jesús y tienen una vida nueva. Ese es un recién nacido. De hecho, Jesús le dice a Nicodemo que le es necesario a Nicodemo nacer de nuevo. Nicodemo se pregunta, ¿cómo? ¿Tengo que entrar en el vientre de mi madre otra vez? Y Jesús le responde, no, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Por cierto, hablando del agua, el viernes tenemos bautizos para los que no se han bautizado. Entonces, ya va a ser este viernes. La fecha esperada finalmente llegó. Entonces vamos a bautizarlos este viernes. Y, ¿por qué dije eso? Porque hay que nacer del agua y del Espíritu. Fue un comercial ahí. Y entonces, el Señor Jesús le dice a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo. Y entonces la Biblia habla del recién nacido, el recién convertido. Entonces, el recién convertido es como un bebé. Como un bebé. ¿El bebé se vale por sí solo? ¿Un bebé recién nacido? No, necesita que lo alimenten, lo cuiden, lo protejan, lo curan y hasta le limpien la porquería. ¿O no? ¿Dije algo incorrecto? No, le tienen que limpiar la porquería, la popó pues. Y el bebé no se la puede limpiar solo. Bueno, un recién convertido, igual. Igual lo alimentan, lo cuidan, lo protegen, lo guardan ahí y también le limpian la porquería. Todo lo que no puede deshacerse él solo, alguien tiene que venir y decirle, esto no te sirve, esto tienes que dejarlo, esto no te ayuda. Pero eso es como un recién convertido. Y después del recién convertido viene el niño. Dice la Biblia que hay niños espirituales. Pero la Biblia dice que los niños espirituales no tienen decisiones sabias, que se equivocan. De hecho, la Biblia describe que un niño no es diferente de un siervo, de un esclavo. No hay diferencia entre un esclavo y un niño. En una casa, si tú tienes un niño y un esclavo y viene un invitado y dices, ay, ¿cuál es tu hijo? ¿Qué pasó? Pues mi hijo es este que está aquí. ¿Cuál este? Yo creí que era el otro. Porque no hay una diferencia entre un esclavo y un niño en la casa. Entonces la Biblia describe que alguien que es un niño espiritualmente no tiene sabias decisiones, se equivoca. Pero tampoco se le dejan muchas responsabilidades.
Por lo mismo que no sabría qué hacer con esas responsabilidades. Cuando alguien es un niño espiritualmente, quizás aquí se empiezan a identificar algunos. Dicen, no, yo ya dejé de ser un bebé, yo ya me limpio solito. No esto hablarle al pastor, me equivoqué, mire, ya me limpio solo, ya voy con el Señor y me presento y me arrepiento. Pero a lo mejor son niños, porque todavía no tienen responsabilidades, todavía toman malas decisiones, todavía se equivocan, todavía les gusta más la diversión que el Señor. Si usted llega a su casa y su niño se pone a reclamarle, es que siempre me abandonaste todo el día, te fuiste a trabajar, no estuviste. Si el niño le está reclamando eso, préndale la tele y va a ver cómo se le va el coraje. Y el niño no sabrá diferenciar entre la televisión y usted. Ese es el niño espiritual. No sabe diferenciar entre el mundo y Dios. Dice, ¿qué tiene de malo hacer esto? No pasa nada, me voy, me divierto, disfruto aquí, los amigos, esto, no pasa nada, mi vida no se ve afectada. Al cabo después regreso con Dios. Oh, viene con Dios y dice, yo quisiera estar allá, Señor, el parque de diversiones, la fiesta, allá. No hay diferencia, porque nos gusta, siendo niños espirituales, nos gustan las dos cosas. Queremos las bendiciones de Dios, pero queremos la diversión del mundo. Entonces no hemos crecido espiritualmente, ahí estamos, pero tampoco se le puede dar una responsabilidad mayor. Es como si a un niño en tu casa le dejaras manejar tu carro. ¿Sabe? He visto hoy muchos niños manejando carros. De verdad he visto. La otra vez vi un niño manejando un trailer de esos tortos de los que usted tenía, hermano. Vi un niño manejando un torto. Dije, ¡oh! Y uno puede decir, qué habilidad del niño, pero qué responsabilidad de sus padres. Porque por más que el niño sepa manejar, no tiene ni la destreza, ni la fortaleza, ni sus reflejos están tan preparados para prevenir un accidente. Por más experto que sea el niño. Porque su madurez, sus sentidos no han madurado por completo. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Mientras somos niños, nuestros sentidos se están madurando. Y forzar a un niño a manejar, le estamos forzando a que experimente otro tipo de sensaciones, otro tipo de responsabilidades que su cuerpo y su cerebro no están listos para asimilar. Por eso cuando a un niño espiritual se le dan responsabilidades, se llega a equivocar. Alguna vez le platiqué de una experiencia siendo yo un niño espiritual, no tenía mucho tiempo de convertir. Bueno, ya tenía algo de tiempo de convertir, pero el pastor, era yo bueno, para el mitote, yo me metía a todos los moles. Ahí en la iglesia yo andaba en todos los moles. ¿Quién va a limpiar la iglesia? Ahí estaba el hermano Max. ¿Quién va a hacer la escenografía? Ahí estaba el hermano. ¿Quién va a poner las lámparas? Ahí iba el hermano. Yo estaba en todos los moles en la iglesia. Y entonces eso me hacía figurar entre los hermanos. O sea, si alguien estaba ahí era el hermano Max. Y un día los pastores salieron de viaje, se fueron a Monterrey a su congreso de pastores. Porque los pastores también necesitamos alimentarnos. Y entonces el pastor se fue con su esposa y todos los pastores, todos los equipos de pastores se fueron a Monterrey. Y nos dejaron a mi esposa y a mí y a otro hermano que tiene más tiempo en el Señor, que era más anciano en la palabra, nos dejaron a cargo de la iglesia. No, hombre, yo sentía que flotaba, hermano. A poco tiempo de cristiano, ya estoy a cargo de la iglesia y voy a predicar y ya sentía yo que flotaba, que la unción, rayos salían de mis dedos. Yo sentía que todos, pónganme a los enfermos, los muertos donde van. No, yo creí, hermano, de verdad, yo creí que estaba ahí en la posición de honor. Y resulta que aparece por ahí una hermana que nos la recomendaron, nos dijeron que era profeta. Y entonces la profeta empieza a decir, viene un temblor que va a destruir la Ciudad de México. Y como estamos pegaditos en Valle de Chalco a la Ciudad de México, dijeron, también nos va a atacar. Así es que necesitamos, y la instrucción que tiene de manera, compren aceite, vamos a orar por el aceite. Usted unge su casa con aceite y su casa no se va a caer. Eso nos lo dijo a mi esposa. Pero a mí me movió, o sea, yo dije, no, pues esto es de Dios. Yo dije, se van a caer las casas. Dije, no, hermana. Me dice la hermana, ¿cómo ve, hermano, para que le avise a los hermanos? Digo, no, hermana, pues ¿cómo le voy a avisar yo? Si usted es la profeta, pásele. Y le dejé el lugar a la hermana, en plena reunión de la iglesia. Así es que la hermana pasó y me armó un alboroto, hermano. Se puso a decir que era el fin del mundo, que quién sabe, que nos asustó a la iglesia. Yo era verde en el evangelio, yo no sabía mucho de la palabra. Sí sabía algo, pero no tanto como para poder decir, esto está bien o esto está mal. No lo sabía, no pude discernirlo. Y hasta después que pasó, pues hermano, se asustó toda la iglesia. Ahí tiene toda la iglesia. Y la hermana dice, pues córrale, hermano, por aceite. Ahí tiene, toda la iglesia se salió.
Y corrieron los más inmaduros, los que estaban con más tiempo en el Evangelio, se quedaron sentados ni se movieron. Ahí se quedaron sentados. Pero los más inmaduros, a causa de que yo estaba a cargo de la iglesia y le permití a este hermano anunciarlo, pues era como si yo lo estuviera haciendo, y si yo a mí me había dejado del pastor, era como si el pastor lo estuviera diciendo. Entonces, los hermanos corrieron por aceite a las tiendas hicieron su agosto, vendieron aceite. Entonces ahí tenía usted el altar lleno de botellas de aceite, y el hermano orando. Pues la gente asustada se llevó su aceite. Lo que yo no sabía es lo que estaba pasando después. Después llegaron los pastores, ya en la casa lo platiqué con mi esposa y digo, oye, ¿cómo viste esto? Y ella me dijo, no, creo que no está bien, la regamos. Bueno, ya asimilamos que nos habíamos equivocado. Pero no contaba con que el otro hermano, en cuanto llegara el pastor, el otro hermano le iba a decir al pastor lo que yo había hecho. Entonces el pastor me mandó llamar. Hermano, que usted hizo esto y esto y esto. Digo, sí, pastor, mire que me equivoqué. No deben. Me dieron una regañada, hermano. Como cuando sus hijos hacen un reguero en tu casa. Que te vas por todo el día a trabajar y regresas y encuentras un tiradero, las cosas rotas, un tiradero en la cocina. Así da de cuenta que cuando los pastores llegaron encontraron un tiradero. Entonces en aquel entonces yo entendí que no era lo suficientemente maduro para una responsabilidad de esa. Cuando mi esposa y yo nos casamos, teníamos 1 año de casados, yo le dije a mi esposa, quiero ser pastor. Mi esposa me dijo y me pidió el divorcio ese día. No sabes en lo que te estás metiendo. Lo que sí me dijo, no es cosa fácil lo que quieres. Eso sí me dijo. Pero cuando llega esta oportunidad y el pastor se va de viaje y me dejan a cargo de la iglesia, hermano, yo creí que en ese momento el Señor me estaba levantando por profeta a las naciones y que yo iba a predicarle a todo el mundo y que miles de almas iban a venir al Señor. Yo eso pensé, pero no era otra cosa más que inmadurez. No estaba listo, no estaba preparado para eso. Y uno puede decir, ay, pero ¿qué tiene de malo? Fue un error, sí, pero un error que le pudo haber costado la salvación a mucha gente en la iglesia. Porque empezaron a poner sus ojos en el aceite y no en el Señor. ¿Sí está conmigo? ¿Se sabe lo que es una responsabilidad? Ok, bueno. Después de ese niño está el joven. El joven espiritual. La Biblia habla del joven espiritual. Aquel que tiene la fuerza, el ímpetu, las ganas, las decisiones, pero también tiene inmadurez. Sin embargo, el joven espiritual tiene una gran responsabilidad. El que es joven espiritual es como Timoteo. Timoteo fue levantado ya como ministro, como pastor, y Pablo a Timoteo le inquietaba mucho que la gente no lo respetaba. Que la gente lo veía y decía, este chamaco, ¿qué me va a enseñar? ¿Cómo me va a hablar de Dios este mocoso que ni bigote tiene? Yo por eso me dejo la barba, porque me veo muy joven sin barba. Y la gente no me cree que soy pastor. Entonces cuando yo les predico no me creen. Por eso me dejo la barba, no es por otra cosa. Pero Timoteo, siendo joven, le escribe a Pablo, y yo creo que Timoteo se queja, no lo dice la Biblia, pero por la carta de Pablo a Timoteo podemos entender eso, que Timoteo se queja con Pablo de que siendo Timoteo el responsable de la iglesia, nadie le hacía caso, o bueno, muchos hermanos no le hacían caso. Y entonces Pablo se sentía incómodo. La edad de la juventud es donde crees que tienes la madurez suficiente para hacer algo, pero nadie respeta tus decisiones. Entonces dice, ay, ¿cómo vas a estar en lo cierto? Y no es que realmente estés equivocado, lo que pasa es que le hace falta madurez a tu decisión. Y tampoco quiere decir que tu decisión sea mala. Lo que le hace falta es madurez. Ver todas las perspectivas de la decisión, ver todas las consecuencias, ver todas las posibles respuestas, incluso ver otras opciones antes de tomar una decisión. Por eso nosotros aconsejamos que el joven, antes de tomar una decisión definitiva, piense bien lo que va a hacer. Que no se enganche en una decisión definitiva, porque hay muchas cosas que todavía pueden cambiar. Desde ese momento, en la perspectiva que lo está mirando, hasta días más adelante, incluso minutos más adelante, pueden cambiar las circunstancias. Entonces Pablo, el consejo que le da a Timoteo, le dice a Timoteo, una cosa tienes que hacer, encargarte de ser un joven, porque eres joven, pero encargarte de ser un joven que dé buen testimonio. Un joven que respalde con sus actos lo que cree y lo que piensa. Es decir, yo puedo decir que soy un buen muchacho. Bueno, imagínense que soy más joven. Yo puedo decir, soy un buen muchacho, estudiante, atrevido, ingenioso. Yo puedo decir eso de mí.
Pero lo único que va a sostener mis palabras es mi testimonio. Entonces, si yo digo que soy un buen estudiante y no entro a clases, o me voy de pinta, o estoy con mis amigos de farra, o no traigo buenas calificaciones a la casa, entonces no soy un buen estudiante, soy un estudiante promedio. No soy un buen estudiante. Sí estamos. Y si saco malas calificaciones, repruebo y esto y lo otro, pues entonces no soy ni buen estudiante ni promedio, soy un mal estudiante. Pero mi testimonio es lo que va a sostener lo que yo digo, lo que yo pienso y lo que yo creo. Entonces el joven espiritual batalla porque tiene que demostrar con su testimonio lo que vive, lo que cree, lo que piensa. Y luego está el adulto espiritual. El adulto espiritual es aquel que ha alcanzado cierto nivel de madurez, que es respetado, que es escuchado por otros, que es atendido por otros, pero no tiene la autoridad sobre otros. Es decir, ha alcanzado la madurez, ha alcanzado la responsabilidad, pero todavía no se le designa la autoridad sobre otros, porque le hace falta todavía ganárselo. Yo soy papá de mis hijos, y mis hijos me respetan porque soy su padre, porque cuando nacieron yo ya estaba ahí. ¿Y este señor quién es? Mi papá. Y ya me obedecen por eso. Pero si yo quiero llamarle la atención a otro niño que no es de mi casa, si yo soy un adulto joven, ¿me va a escuchar? No. No. A lo mejor del principio te mide, me alcanza, no me alcanza, lo escucho, no lo escucho. Y dependiendo de eso, será que haga caso a mi indicación o no. Entonces, mi ámbito como maduro en el Señor, mi ámbito de responsabilidad es muy limitado. Quizás mi casa, mi esposa, mis hijos. Pero luego viene el anciano. El anciano espiritual es aquel que ya tiene autoridad sobre otros rangos, sobre otras cosas, sobre otras personas, incluso otras familias. Ese es el nivel espiritual que podemos ir avanzando. Y uno dice, ¿y de qué sirve? Entre más maduras espiritualmente, mejores frutos vas a Señor. Y uno puede decir, ¿y cómo para qué me serviría? La verdad es que tenemos un mal concepto de la vejez. Nosotros creemos que ser viejo es malo. Pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, ser viejo es mejor. Ser viejo es lo mejor que hay. Ser viejo es tener sabiduría, tener entendimiento, tener gracia, tener favor de Dios, tener una responsabilidad, tener herencia. Los ancianos en la Biblia son aquellos que ya tenían cosas que heredar. Y no hablo solamente de conocimiento y sabiduría, hablo de cosas materiales. Entonces el anciano era alguien que ya había sido prosperado, era alguien que ya había alcanzado mejores niveles de fe. Ahora, espiritualmente, el que usted sea anciano espiritual no quiere decir que sea viejo en la carne. No es lo mismo ser un anciano espiritual que un viejo en la carne. Porque usted puede ser un viejo en la carne y no tener nada de madurez. El otro día estaba sentado, no me acuerdo si fue Vane o fue Dana, no me acuerdo, pero estaba en la calle y yo estaba podando y se acerca una de las niñas y se acerca y me dice, y se me queda, no, una de las amiguitas de sus hijas, de las vecinitas de ahí, se acercan y se me queda viendo, la niña se me quedaba viendo y me dice, ¿por qué te dicen pastor? Le digo, porque soy pastor. Dice, ¿y qué es un pastor? A un pastor, hay pastores que cuidan ovejas, pero en la iglesia el pastor es el que enseña la Biblia y enseña la palabra de Dios a los que van a la iglesia. Dice, ya sé que es un pastor, es que mi mamá tampoco sabe que es un pastor. Y me volteé a ver y dice, y se me queda viendo. Y ella andaba en su bicicleta y yo iba caminando y yo me quedo viendo. Pero iba caminando y se me queda viendo la niña. Y dice, ¿y todos los pastores tienen canas? Y digo, caray. Ya se me acabó el tinte, dije yo. Digo, no todos los pastores. Es que tú ya tienes. Ya eres grande. En la torre ya se me notan los años. Pero muchos piensan que es la vejez lo que te da la madurez. Pero no es cierto. Yo tengo ganas porque la vida me ha tratado muy duro, pero no estoy tan viejo. No considero que estoy viejo, pero la edad no te da la madurez. La edad no te da la madurez. Entonces no es por edad, hermano.
No es por tiempo, no es por herencia, no es porque yo ore mucho por ustedes que van a alcanzar ustedes un nivel mayor de fe, o de nivel mayor de unción, o nivel mayor de madurez, si ustedes no quieren. Todo esto que les acabo de decir y ya se me acabó el tiempo. Yo creo que el mensaje se lo voy a dar en 2 partes. Pero necesito decirle que usted necesita anhelar mejorar, crecer, madurar. Pero nadie anhela crecer o madurar, nadie. Por cuenta propia, no. Así es que déjeme decirle 2 cosas antes de que se me termine el tiempo. La Biblia describe en 1 de Timoteo capítulo 3, si usted abre su Biblia, en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, le voy a leer rápido porque me queda poco tiempo y espero terminar hoy el mensaje, no partirlo en 2. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. Y ahí, si le gusta subrayar su Biblia, subraye la palabra neófito. No un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Sí está conmigo? Dice, el que anhela obispado, buena cosa desea, buena obra desea. ¿Qué es el obispo? La Iglesia Católica nos ha presentado los obispos, pero ese realmente no es un obispo. Es un cargo dentro de la Iglesia o dentro del organigrama de la Iglesia Católica que le van sirviendo de rangos de acuerdo a la posición que van recibiendo o alcanzando dentro de la denominación. Sin embargo, el obispo al que se refiere Pablo, al que describe Timoteo, el obispo es el pastor, es el que se encarga de la iglesia. Entonces, había hermanos en aquel entonces que se quejaban que se quejaban de Timoteo porque lo veían muy joven. Y decían, yo puedo ser obispo, yo puedo ser pastor. Nos dejaron aquí a Timoteo, está jovencito, es un polluelo, no sabe nada, yo estoy más maduro, que tengo más experiencia y quizás tengo más tiempo de conocer al Señor, yo puedo ser un mejor pastor que Timoteo. Y algunos esperaban ser un buen pastor. Querían ser pastores, como en aquel tiempo cuando mi esposa y yo estábamos recién casados y yo le dije a mi esposa, quiero ser pastor. Y no estaba bromeando, en aquel entonces, solo que yo no entendía lo que implicaba ser pastor. Yo creí que ser pastor era pararse al frente y ya, y enseñar algo de la Biblia. Yo creí que eso era ser pastor, pero implica más que eso. Y todo aquel que quiere ser pastor, dice la Escritura, todo aquel que quiere ser pastor tiene que tener ciertas características. Y no se crea, cada vez que uno como pastor, cada vez que lee este pasaje, al menos yo, cuando lo leo, me reviso. Digo, ¿estoy cubriendo los requisitos o no estoy cubriendo los requisitos? Pero no me vaya a hacer un examen usted el día de hoy a mí. No se trata de eso, no ese es el mensaje. Y algún día tendrá oportunidad de evaluarme. Y no se entretenga mucho en eso, deje que el Señor se encargue. Pero si usted un día quiere evaluarme, tendrá que hacerlo en base a este texto, que cubra los requisitos para hacerlo. Entonces, si llego a cubrir los requisitos, hermano, gracias a Dios porque tiene un pastor que está esforzándose por cubrir. Y es el Señor el que lo sostiene, no soy yo. Yo no tengo ningún mérito. El Señor es el que me ha ayudado. Sin embargo, yo encuentro algo que es importante aquí, y es la palabra neófito. Entonces, cuando yo meditaba en este pasaje para enseñarles a ustedes el día de hoy, yo meditaba en la palabra neófito, y le compartí a mi esposa ayer acerca de un neófito. Y seguramente usted se da una idea que es un neófito. Quizá un neófito para usted sea una persona inexperta. Y es verdad, es una persona inexperta. Cuando llega un neófito a tu puesto en el trabajo, a tu trabajo en el que tú estás, y llega el nuevo, el novato, es un neófito. Es alguien que no sabe. Aunque se haya graduado de la universidad,
no tiene la experiencia práctica para decir que es un experimentado o es alguien capaz de hacer o a realizar cierta función. En realidad me gustó más la definición de neófito que encontré en el diccionario cuando se refiere a una persona neófita como alguien recién plantado. Es decir, alguien tierno, ternurita, que empieza, que además no tiene ningún fruto. Una planta que recién comienza no puede dar fruto, inmediatamente no, porque no tiene las condiciones, las raíces, la fortaleza, la madurez para producir fruto. Entonces una persona neófita es una persona sin fruto. Y eso es lo que me hizo pensar, y es lo que me hacía pensar en ustedes. No que ustedes fueran neófitos, pero tampoco quiero que lo sean. Tampoco quiero que se queden siendo neófitos. Alguien sin fruto. Alguien que está recién plantado y que ya llevan 10 años conociendo al Señor, o 2, o 3, o 5, y que no den fruto para Dios. Eso sí me preocuparía. Porque entonces, en el momento en que ustedes terminen su historia en este planeta y se presenten delante del Señor y se presenten con las manos vacías, Dios les demandará y dirá, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con tu vida? Porque cada uno de ustedes tiene talentos, habilidades, cualidades, destrezas que Dios ha puesto en sus vidas, en sus manos y en sus corazones, que si ustedes no empiezan a dar fruto, esos dones se van a atrofiar, esas habilidades se van a paralizar. Si usted tiene la habilidad para hacer negocios, si no lo está poniendo en práctica, usted se va a atrofiar en ello. Si usted tiene la habilidad para escuchar, para dar consejos, para ayudar a alguien y no lo está haciendo, usted se va a atrofiar y va a terminar sin dar fruto. Y eso no se trata. Su vida no se trata de que usted viva atrofiado, frustrado, detenido porque no logra dar un fruto. La Biblia dice que tenemos que dar frutos. ¿Quién es el que no da fruto? El neófito, el recién plantado. Y usted puede tener 5 años, 3 años, 2 años, 10 años en la iglesia. Pero si usted no ha dado un fruto, usted es un neófito. Pastor, pero yo ya sé de la Biblia. Sí, pero no hay fruto. Y al no haber fruto, no significa que no conoce. Mire, por eso malentendemos al neófito. El neófito creemos que es el nuevo en la iglesia. Y sí, no está mal, es el nuevo. Pero creemos que como yo ya tengo 2 años en la iglesia, yo ya no soy el nuevo. El que recién acaba de llegar es el nuevo, él es el neófito. No, yo ya tengo tiempo, yo ya no soy el neófito. Y creemos que así es, pero en realidad para el Señor no. El neófito es aquel que está plantado y que no tiene fruto. Entonces, si nosotros revisamos la vida de cada uno de nosotros y nos damos cuenta cuánto fruto hemos dado, nos daremos cuenta si somos neófitos o no. No importa cuánto conozcas del Señor. Y entonces esa es mi preocupación. O ese es lo que me ocupó el mensaje del día de hoy. Yo no quiero que pasen los años y que terminen los días, o que pasemos más tiempo aquí en la iglesia. Y hoy somos relativamente pocos. He visto iglesias con menos. Pero por los poquitos que sea, y al rato somos más, y al rato somos más. Yo no quiero que pasen los años, y después de 2 años, 3 años más, 4 años más, y seamos más aquí en la congregación, yo no quiero que ustedes sigan siendo los neófitos, los nuevos sin fruto. Y que los demás los vean y digan, no, ¿cuántos años llevas en la iglesia? Pues ya llevo 5. ¿Cuántos llevamos aquí? Ya cumplimos 1 año. Vamos para 2 años. Ya llevo, desde que se abrió la iglesia, yo me congrego aquí. ¿Y cómo va tu vida? De la patada. Igual. Sigo teniendo problemas en mi matrimonio, sigo teniendo problemas en mis finanzas, sigo teniendo problemas en mi salud. Igual. Y ya lleva 5 años y no pasa nada. No, pues ¿qué me espera a mí? Llevo 10 años de matrimonio fracasado, me voy a esperar 5 años en la iglesia a ver si algo pasa. No, pues mejor me divorcio. ¿A qué le intento? Todavía estoy joven, en 5 años ya se me van a ver arrugas. Y entonces no vemos ningún avance, no vemos ningún cambio. Y el Señor no quiere eso para tu vida. El Señor quiere que en tu vida haya fruto, que des resultados, que des testimonio. Y entonces yo entiendo que el neófito no es el recién nacido solamente, porque sí no puede dar fruto, pero un niño espiritual ya no es un neófito, siempre y cuando haya fruto. Hace poco platicaba de David cuando era pequeño, que íbamos de visita a la casa de alguien y terminaba de comer David, sobre todo en la casa de mis padres, o en la casa de mis abuelos, y terminaba de comer David, era un pequeñito. ¿De quién dije? Bueno, de los abuelos de mis papás o de mis suegros.
Y íbamos a su casa y David terminaba de comer y recogía sus trastes y los llevaba al lavadero. Le decía, gracias, gracias abuelito, gracias abuelita, gracias mamá, gracias papá, gracias a Dios, daba gracias a todo el mundo, gracias al universo, a las... No, no sé. Pero daba gracias David. Y entonces lo veían mis hermanas, sobre todo mis hermanos, lo veían, ay, decían, ay, qué bonito David, mira qué educadito, y golpeaba a sus viejonotes, mira, aprende de tu primo. ¿Tenía mérito lo que hacía David? ¿Gran cosa? Era algo así como digas, wow, habla 20,000 idiomas y construye cohetes aeroespaciales, naves espaciales, y dijeras algo así que me empantalle, pues sí, pero no era algo apantallador. Sin embargo, era un fruto que era visible. ¿Sí me estoy explicando? Era algo que los demás veían y decían, wow, mis hijos no lo hacen. Mis hijos no tienen ese fruto. Y vaya que ya están belijones, ya están grandotes. Ya están viejos. Y no hacen eso. Y él, que apenas tiene 6 años, él recoge sus trastes y los días casi los lavaba. Nada porque sus abuelitos, no, mi hijo, deja ahí. Yo creo que sus abuelitos, más que en él, pensaban en que tenían pocos trastes y los fueron a romper. Pero no lo dejaban lavar trastes. Pero él recogía sus trastes. O la basura, se comía un dulce y agarraba el dulce y andaba con la bolsita aquí en la mano. Y ya estaba comiéndose el dulce y con la bolsita, la envoltura aquí en la mano. Entonces me dice, ¿qué hijo? ¿Quieres más dulce? No, anda buscando dónde poner la basura. ¡Ay, qué bonito! Mira la basura de tu papá. ¿Otra vez es algo de admirarse? No, es algo natural. Es algo que los niños deberían de hacer, pero no se ve. No vemos a los niños haciendo eso. Entonces, cuando alguien lo hace, cuando tiene un fruto así, la gente se admira. Imagínate tú ahora, si eres un bebé espiritual y empiezas a madurar espiritualmente y empiezas a dar pequeñas luces de fruto, pequeñas cosas. No eres el gran predicador de las multitudes ni el ganador de muchas almas, pero empiezas a dar pequeñas luces de fruto. ¿Cuál? Un buen comportamiento, un saludo. Hola hermano, Dios le bendiga. Una amabilidad, disposición para recoger al menos la basura que dejas aquí. Decir, ay, mi basurita, ay, mi papelito, me limpié los mocos, pero ya los guardo aquí. Hoy mis hijos guardan la basura en su mochila. Sí, es cierto, su mochila es un basurero, pero no tiran basura en la calle. ¿Dónde lo aprendieron? De pequeños. Aprendieron de pequeños. Y son frutos, hermano, que tienes que empezar a dar. Y a lo mejor como recién convertido no se notan mucho tus frutos. Pero conforme empiezas a crecer y eres un niño y después un joven y después un adulto, se empiezan a notar tus frutos. Entonces cuando Pablo le dice a Timoteo que no sea neófito, a mí me hizo pensar en cuánto tiempo pasaremos como neófitos. ¿Cuánto tiempo seremos aquellas personas sin fruto, sin cambio, sin transformación? Porque el fruto se nota. ¿Dónde se nota? En tu vida, en tu actitud, en tu comportamiento, en lo que haces con los demás, principalmente con los de tu casa. Porque lo primero que se enfoca Pablo al decirle a Timoteo, dice que tenga en sujeción a sus hijos. Porque si no sabe ver por los de su casa, ¿cómo verá por los de la iglesia? ¿Cómo verá por la iglesia? Entonces, primero los de la casa. Entonces, siempre es importante que los frutos que tú das, no es que apantalles al pastor y que le digas al pastor, pastor, ayuné una semana, y el pastor diga, wow, o que diga, ay, qué tierno, ya creció, ya está dando sus primeros pasitos. No apantalles al pastor, porque nada serviría que yo supiera lo que tú haces espiritualmente, o que tú me dijeras, pastor, me sé la Biblia de pasta a pasta, sé cuáles son los nombres de los 66 libros, y cuáles son los profetas mayores, y cuáles son los menores, y cuáles son los históricos, y cuáles son los proféticos. Señor, yo sé. A lo mejor me apantallas a mí. Es más, si me citas un texto en la Biblia que yo no me sé, yo diría, eso está en la Biblia. Y a lo mejor yo tengo que irme a la concordancia o a la computadora para revisar si eso está en la Biblia. Pero tú te sabes el texto, eso no me apantalla a mí. Y a lo mejor me apantallas. Pero que tu propósito no sea apantallar a tu pastor, sino dar frutos. Dar frutos que glorifiquen a Dios. Porque el beneficiado por esos frutos serás tú. El que se va a beneficiar de que tu vida esté cambiando vas a ser tú, ni siquiera yo, porque yo no vivo contigo.
Bueno, mis hijos sí, si cambian me benefician. Porque sí, conmigo. Pero si usted cambiara, ¿no me beneficia a mí o sí? No, hermano. El beneficiado es usted. Dice Pablo, lea conmigo. Vamos a ver qué dice Pablo. En Hebreos, capítulo 5. Y aunque algunos dicen que es Pablo y otros dicen que no es Pablo, como quiera que sea, vamos a leer lo que dice Hebreos. Capítulo 5. Lea el versículo 11 en adelante. Vamos a leer, ¿ya está ahí? Dice la Escritura. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es ¿qué? Inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mira, hermano, si algo batallamos los cristianos es saber qué está bien y qué está mal. Y ahí le andamos hablando al pastor, oiga pastor, ¿está bien esto o está mal? O pastor, ¿cómo ve? ¿Es bueno esto o es malo? Y ahí andamos consultando con el pastor. ¿Por qué pasa eso? Porque no tenemos la madurez para ver si es bueno o es malo. No están ejercitados nuestros sentidos. Y no habla de los sentidos físicos, naturales. Está hablando de los sentidos espirituales. No nos ejercitamos en los sentidos espirituales y por eso no podemos discernir si lo que estoy haciendo es bueno o es malo. Si las palabras que salieron de mi boca son buenas o son malas. Si lo que hago a solas y escondidas es bueno y es malo. Y a veces nos justificamos y decimos, ¡ay, lo hago porque nadie me entiende! Lo hago porque nadie me quiere, lo hago porque todos me odian, lo hago porque el diablo me usa. Y creemos y culpamos muchas cosas o muchas circunstancias o a muchas personas porque no nos hacemos responsables de lo que hicimos. Cuando un niño rompe una ventana, ¿qué dice? Sí, yo fui, perdón, lo siento, aquí está lo de la ventana. Avientan la pelota, ¡gol! Ni siquiera terminan de gritar gol porque ya rompieron la ventana. Y lo que menos quieren hacer es hacerse responsables de lo que hicieron. Por eso somos niños. Porque hacemos algo y decimos, no, yo no. La culpa es de mi mujer. Ella me hace enojar. Ella es la que me provoca. Ella es la que hace esto. Tú eres la causa de mis males. ¿Por qué lo hacemos? Porque somos inmaduros. No importa cuánto tiempo tengas de conocer la Biblia. Si tú culpas a otro, no asumes la responsabilidad de lo que haces, ni de lo que dices. Eres una persona inmadura. Ahora, no se vale ser cínico y decir, sí, yo lo hice, ¿y qué? Eso es cinismo. Sí, yo soy el culpable, sí, yo lo maté. Métanme a la cárcel. No lo haríamos, somos inmaduros. Entonces, no se trata de ser un cínico tampoco. Y decir, sí, no me importa, yo lo hice. Eso tampoco es correcto. Eso también es muestra de inmadurez. Entonces, yo puedo ser un viejo con canas. Pero si no alcanzo a distinguir lo bueno y lo malo, soy una persona inmadura. Si no alcanzo a distinguir que lo que estoy haciendo está mal y que no solamente está mal para mí y está mal delante de Dios, sino que está mal y me está perjudicando a mí y está perjudicando a toda mi casa. Y no lo alcanzo a ver, no lo alcanzo a decir que soy una persona inmadura. No importa cuánto tiempo tenga de conocer al Señor y no importa cuántos años tenga de edad. Soy una persona inmadura. Y la persona inmadura no tiene la capacidad de discernir, pero ¿sabe qué es peor todavía? No puede aprender cosas nuevas. No va a salir de lo mismo, de la misma enseñanza. Dice el escritor de Hebreos, yo quería enseñarles cosas nuevas, pero no puedo enseñarles cosas nuevas o cosas más sólidas o un alimento más sólido. No se los puedo enseñar porque no estaban listos. Y lo único que ustedes querían era lechita. Hace poco me preguntaban unos hermanos en la iglesia, el hermano está en tratamiento porque va a estar en cirugía. Y me decía su esposa, oiga hermano, ya le dije que no coma grasa, pero quiere comer grasa. Le digo, hermano, no coma grasa. Ya está grande el hermano.
Digo, no me diga que lo vamos a tratar como niño chiquito otra vez. No, pastor, ¿cómo que? Y me dice la hermana, pero lechita sí le doy, ¿verdad, hermano? Digo, hermana, ya está viejito, ya la leche no le sirve. ¿Cómo cree? No, ya no le sirve. A cierta edad tu cuerpo ya no procesa igual la leche. Te la tomarás como antojo si quieres. Como que se te antojó un vaso de leche, un licuado, una malteada, algo así, un café, un capuchino, quizás que lleva leche. Pero ya así como un hábito diario, como un alimento, ya no, ni tu cuerpo lo asimila como tal. Es que tiene gastritis, hay que darle leche. Hay que darle una purga y que deje de hacer coraje. Se le va la gastritis. No es cierto. Dice, ay, pastor, yo tengo gastritis, ¿tampoco me van a purgar? No, no me haga caso, esa receta es mía, yo no soy médico. No creo que le funcione si es que no sigue el proceso. Va a estar después de una semana nada más con diarrea y haciendo coraje porque no se le quitó la gastritis. Hermano, el alimento no es igual. Otra vez oí un médico, yo trabajo en un centro de salud, y oía a un médico, compañero mío, cómo regañaba a una mamá. Y le decía el médico a la mamá, ¿qué le da de comer a su bebé? Un bebé recién nacido, una semana. Dice, ay, le doy atolito, y le doy agüita, y le doy frutita raspada, y se la doy. Le dice el médico, mire, venga, acérquese aquí. ¿Qué dice aquí de esta edad, de 0 meses a 6 meses, qué dice que son? Lactantes. ¿Sabe qué significa lactantes? Que lo único que toman es leche. Entonces, ¿qué le tiene que dar usted a su bebé? Leche. Ay, pero es que mi abuelita me dijo que el tecito que no sé qué, que el atolito de no sé cuál, y que... Dice el médico, es lactante, porque lo que su cuerpo necesita es leche, y la leche que usted le da tiene todos los nutrimentos para que el bebé crezca fuerte y sano. Ay, es que si se estriñe, no, la leche lleva el agua suficiente que su bebé necesita. Ay, es que no, la leche, y en todo lo que la señora le decía, el médico le decía, no, déle su leche. Su leche es lo mejor que le puede dar a su bebé. Cuando la señora llevó a su niño más grande, al otro, no a ese bebé, al otro niño, dice, y a este le doy lechita, le dice, no, a ese ya dele todo lo que le daba al bebé, déselo a él. Ay, pero es que dele lo grande, ya él puede comer atole, fruta, es más, la fruta désela entera, para que se la coma, que haga, aprende a masticar. Hermano, hemos aprendido mal, y creemos que siendo espirituales, tenemos que seguir siendo tratados como bebés, cuando ya tenemos que ser tratados de otra manera. Cuando las cosas en nuestra vida tendrían que ser diferentes y tendríamos que estar dando el fruto, no por el tiempo que tenemos de ser cristianos, no por el tiempo que tenemos de ser hijos de Dios y de venir a la iglesia, sino por la madurez que hemos alcanzado. ¿Cuánta madurez ha alcanzado usted? ¿Cuántas cosas ha cambiado en su vida? Que esos frutos no se agoten, porque sabe, los frutos se empiezan a ahogar por causa de los afanes de este mundo. Y aunque hayas madurado espiritualmente, llega el momento en que el mismo Señor Jesús lo dijo, que los afanes de este mundo ahogan el fruto. Entonces llega el momento que aun cuando ya estuviste dando fruto, los afanes de este mundo empiezan a ahogar los pocos cambios que lograste. En lugar de ir hacia adelante, retrocedes. Pero el anhelo del cambio tiene que ser tuyo. Con esto termino. Dice Pedro, no lo busque, yo se lo leo. Después usted anótelo y luego usted lo busque. Pero para no tardarnos, dice primera carta de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, desechando pues, ojo aquí, y yo creo que eso es un cambio de alguien que ha decidido madurar. Fíjese, desechando pues toda malicia, todo lo malo lo desechas. Todo engaño, si te gustaba decir mentiras, ya no las dices más. Toda hipocresía, esa doble cara de querer aparentar ser hijos de Dios, pero no, queremos estar con Dios y con el mundo. Esa hipocresía, envidias, ay, ¿por qué a él y por qué no a mí? ¿Por qué si circula su carro y el mío no? Envidias, todas las detracciones son las difamaciones. El difamar a alguien, ¿qué crees, manita? ¿Te acuerdas de la hermana que iba a la iglesia? Sí, te contara, usted no anda hablando de nadie. Dice,
Versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella para que por ella crezcáis para salvación. Dice la Escritura que sí debemos anhelar la leche espiritual, la no adulterada. Es decir, no está mal desear leche espiritual, pero dice claramente, ¿para que qué? Para que crezcas. Y una vez que crezcas, ¿sigues tomando leche? No, ya dejaste de ser lactante, ahora te toca alimento sólido. Pero aquel que quiere crecer, solo aquel que quiere crecer, le voy a decir quién quiere crecer. Ay, pastor, yo escuché alguna vez que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Así es que yo no quiero crecer. Que al que mucho sabe, mucho se le van a pedir cuentas. Así que yo no quiero crecer. Y mucha gente prefiere no crecer en el Señor. Es que crecer es mucha responsabilidad. No. Pero si usted se queda sin fruto, usted no tendrá nada que presentar al Señor. Y lo único que va a observar es a otros que sus vidas son cambiadas, que las bendiciones llegan. Cuando mi hijo Josué, cuando iba a la primaria, no le dábamos dinero para ir a la primaria. Nada, ni un peso. Lo mandábamos con lunch y ahora le dijo, váyase a la escuela. Ay, pero ¿por qué? Si adentro si se le antoja algo, ¿para qué lo quiere? Ya desayunó en la casa y si no desayunó porque se levantó tarde, pero lleva lunch. Ya a la salida, si yo iba por él, yo le compraba algo si algo quería. Pero no le dábamos dinero. ¿Por qué no le daba dinero? Porque las veces que le dábamos dinero, ¿quién cree que se lo gastaba? Una bolsota de chetos con harta salsa, Valentín. Una bomba para su estómago. En lugar de darle algo que le ayudara a él, le estaba dando algo que lo destruía a él. ¿Sí me explico? Entonces por eso decidíamos no darle, porque no sabía en qué se iba a gastar lo que le dábamos. ¿Por qué no sabía? Porque era pequeño, porque era un niño. Ahora va a la primaria, a la secundaria. Ahora va a la secundaria y le damos algo de dinero, pero no se comparan con lo que le damos a David. David ya está en la universidad y le damos a David más del doble de lo que le damos a Josué. Y todos los días se lleva su cantidad. ¿Por qué le doy esa cantidad de dinero? Porque él sabrá qué hace con él. Él sabrá qué hace con ese dinero. Pero no le voy a dar ese dinero a él, porque no va a saber qué hacer con él. No, si le doy el doble de lo que le doy, si con lo que le doy se queda hasta en chucherías. Ahora se imagina si le doy el doble. Doble chuchería. Entonces, pero no le ayuda. Imagínese igual. ¿Usted cree que Dios le quiere tener a usted siempre teniendo lechita espiritual? Si Dios dice, ay, yo no quiero crecer, yo quiero ser un niño espiritualmente porque no quiero responsabilidad. ¿Sabe de qué se está perdiendo? De bendiciones más grandes. Se está perdiendo de oportunidades mejores, de milagros más extraordinarios, de cosas más sorprendentes. ¿Por qué se lo está perdiendo? Porque usted no ha querido madurar. Y la madurez viene, no para todos, hermano, no es por tiempo. La madurez viene para el que quiere. Lea conmigo. Dice, al final del 12, bueno, dijimos que no iba a leer, ¿verdad? Pero si lo buscó ya es 2 de Pedro capítulo 2. Ahora el versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Para que crezcamos qué? Entonces, crecemos para... Significa que un bebé recién nacido no tiene la certeza de que se va a salvar. Me refiero a un cristiano recién convertido. No tiene la certeza que se va a salvar si no alcanza la madurez. Hay cristianos que recién se convierten, fallecen y se salvan. Pero es por la misericordia de Dios. Pero hay cristianos que recién se convierten y por causa de que no quieren madurar, no porque no hayan madurado o porque no se les haya enseñado para que maduren, sino porque ellos no quieren madurar y se vuelven bebés berrinchudos. Imagínense un bebé. Había una película donde un hombre se disfrazaba de bebé. Ya sé cuál, para que se lo imagine. ¿Se acuerda de Genruchito? Era un bebé, pero estaba enorme el monstruo ese. Era un bebé que realmente daba miedo. A mí no me gustaba Genruchito. Y era un bebesote. Así nos vemos, hermano. Viejonotes y haciendo berrinches delante del Señor. Si no conocen Genruchito, búsquenlo en internet después. Así nos vemos. Y entonces, cuando Dios te quiere bendecir, no te puede dar una bendición mayor porque no sabrás qué hacer con ella.
Ay, ¿por qué Dios no me da más? Porque no sabrías qué hacer, porque sigues siendo un bebé. Porque si te diera más, te equivocarías, cometerías errores. Mire, si así nos equivocamos y hacemos cada sobrellado. Entonces, imagínese si tuvieras más. Ahora, no estoy diciendo que no tengas más. Estoy diciendo madura. Crece. Para que cuando venga lo que Dios tiene preparado para ti, sepas qué hacer con ello. Y no corrompa tu alma. No destruya tu vida, no destruya tu familia. Dios quiere darte, siempre Dios está dispuesto a darte, pero no te va a poner en tus manos un arma que te mate, o una bendición que te destruya, o una bendición que te aleje de Él. Porque cuando estamos en necesidad no lo buscamos. Ay, me está yendo mal, ahí vamos detrás de Dios. Nos va bien, todo se pone bonito, todo va color de rosa y nos alejamos de Dios. Hasta que se pone mal otra vez. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que permanezcas, pero para que permanezcas tienes que crecer. ¿Y sabe quién quiere crecer? ¿Quién quiere crecer? ¿Quién quiere crecer? No sea cuento. No es cierto. Le voy a decir quién quiere crecer. No lo juzgo yo, pero le voy a decir para que se dé una idea. ¿Quién es el que quiere crecer realmente? Dice, al final del 2, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. ¿Sabe quién quiere crecer? Quien ha probado lo bueno que es Dios. Cuando tú has probado que Dios es bueno, que Dios escucha tu oración y te responde, tú dices, yo quiero más. Yo quiero más de Él. Hay un canto que cantamos aquí, que dice, he probado y quiero más. Cuando yo oí ese canto me movió por dentro. Porque una vez que has probado la benignidad del Señor, una vez que has probado lo bueno que es Dios contigo, porque el ser benigno es que yo soy bueno, pero además esa bondad la comparto contigo. Cuando tú has probado que Dios es bueno, tú quieres conocerlo más. Tú quieres aprender más de Él. Quieres saber qué puedes hacer para agradarle. Quieres saber de qué manera le puedes dar gracias. Porque una forma es dar gracias. Gracias, hermano. Gracias. Otra cosa es, gracias, de verdad te agradezco tanto lo que hiciste, eres bueno, gracias. Es muy diferente, ¿no? La mayoría de nosotros le decimos, ay, gracias Dios, otra vez amanecí. A ver qué me pinta la vida hoy. Cuando muchos ni siquiera despertaron. Alguien me decía hace poco, ay, pero ¿cuánto te puede dar Dios que no le puedas dar tú a Él? Y yo decía, sabes, hay muchos en el hospital que darían todo lo que tienen por salir de ahí. Y los que estamos afuera, ni siquiera somos buenos para darle gracias a Dios. Hay muchos que ya no salieron del hospital y que sus familias cambiarían todo lo que ellos pudieron haber dejado de herencia por tenerlos de regreso. Un día, 2 días más. Poder decirles cuánto los aman o cuánto les agradece lo que por ellos hicieron. O reclamarles todas las cosas malas que por ellos hicieron. Hermano, cuando tú has probado que Dios ha sido bueno, cuando en verdad reconoces que Dios ha sido bueno, por lo menos por gratitud, deberías querer crecer. Pero cuando no te importa lo que Dios ha hecho por ti, cuando no comprendes que su Hijo murió por ti en la cruz del Calvario, no tienes nada que agradecerle. No tienes nada que decir, ¿para qué crezco? ¿Para qué dejo esto? Total. Y como no queremos agradecerle nada a Dios y no reconocemos lo que Él hizo por nosotros, no queremos crecer. La verdad es que depende de ti el querer crecer. Dios está dispuesto a enseñar. Y nosotros aquí estamos dispuestos a transmitirte un conocimiento más amplio y no seguir dándote leche espiritual. Que no está mal tener leche espiritual. De vez en cuando volver a la lechita, una paleta de chocomil, sabe bien rica. De vez en cuando. Mejorar tu condición depende de ti. ¿Quieres bendiciones mayores? Acércate a ellos. Crece, madura, mejora tu espiritualidad. No te conformes en la condición en la que te encuentras ahora. No te conformes con venir solo el domingo y decir, ya voy el domingo, ya cumplí con Dios. Si no voy, total, no pasa nada. No, sí pasa. No creces, no maduras. Y después lo único que va a pasar es que te vas a lamentar que llevas 30 años, o 20 años, o 10 años, o 5 años de conocer al Señor y tu vida no ha cambiado.
y tiene los mismos problemas. Y tiene las mismas necesidades. Lo único que quizás habrán cambiado de nombre o de lugar, pero será lo mismo. ¿Sabe por qué pasa? No es que Dios no te haya bendecido, es que no has crecido espiritualmente. Hoy mis problemas son otros. Gracias a Dios mis problemas son otros. Pero sigo teniendo problemas. Hoy mis necesidades son otras. Hoy mis preocupaciones son otras. Pero lo que hace 10 años era una preocupación para mí, hoy ya no lo es. Hoy me río de eso. Hoy bromeo de eso. Pero ya no es una aflicción. Ya cambió. Hermano, crezca. Yo no soy pastor por cubrir solo los requisitos que le marca Pablo a Timoteo acerca del obispo. Yo soy pastor porque he decidido agradecerle a Dios con mi vida. Lo decía en la mañana en Valle de Chalco. Si yo me voy a desgastar en algo, será en servirle a Dios. No me importa cuánto me desgaste. No me importa cuánto me canse. Pero será para Él. Porque estoy tan agradecido por lo que hoy tengo, por lo que hoy vivo, que no tengo otra forma de pagarle a Dios lo que Él ha hecho conmigo. Es más, lo que hago no alcanza ni a pagar ni los intereses de lo que Él ha hecho por mí. Así es que, hermano, crezca, pero decida crecer. Y si ya has probado un poco la benignidad de Dios, un milagro, una oración respondida, algo que tú le pediste a Dios y Él lo hizo a tu favor, una provisión sobrenatural, incluso un deseo que tú querías, de, ay, yo quiero esto y el Señor te lo dio, aún eso merece tu gratitud. Amén. Entonces decida crecer, decida cambiar, decida ser mejor. No porque el pastor se lo impuso o porque el pastor le prohíbe ciertas cosas, sino porque usted ama a Dios y ha aprendido a crecer y quiere ser mejor. Amén. Vamos a orar, póngase aquí. Vamos a orar para ser despedidos. Y de una vez voy a aprovechar y orar por su ofrenda. Que el Señor bendiga sus vidas. Así es que, Josué, ¿me ayudas, hijo, por favor? Si usted necesita un sobre para su ofrenda, solamente levante su mano, pídaselo a Josué y José se lo hará llegar.